Y terminaremos en la Huerta de Murcia conociendo de la mano de Wermur dos de los monumentos más emblemáticos de la Huerta de Murcia: un viejo molino de pólvora derruido en la acequia de la Aljufía y la conocida Rueda de la Ñora. Cogemos nuestros raperos y comenzamos. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eres portavoz de Wermur, que es una asociación que defiende los valores tradicionales de la huerta murciana. Sí, exactamente. Wermur, la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia. Que tenemos mucho. Y bastante. ¿Y en qué estado está ahora mismo? Sin ser alarmista, porque sabemos que la huerta está un poco dejada de la mano de Dios. Pues hay de todo, hay algunos elementos que están en buen estado, pero por desgracia otros, como hay a lo largo de toda la huerta, pues es mejorable. Y hoy nos vais a hacer una ruta por dos de los sitios más emblemáticos de la huerta murciana, pegada a la capital, o sea, apenas 5 minutitos. Estamos de la capital de nuestra región. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver tanto un antiguo molino sobre la acequia mayor Aljufía, como uno de los monumentos más emblemáticos, que es la Rueda de la Ñora. Uno que es menos conocido y otro que es una auténtica seña de identidad de nuestra región. Sí, uno es de los elementos de esa huerta por descubrir que todavía queda, y otro pues que es de lo más conocido, de lo más emblemático, y que al final ha sido uno de los símbolos de la huerta de Murcia. Estamos sobre un antiguo molino de pólvora en la acequia mayor Aljufía, que es de las dos grandes acequias de nuestra huerta. Entonces, en esta obra, que solo queda la cimentación, pero nos da para entender cómo está construido un molino, porque hay dos tipos de canales principales, que unos son las turbinas, que son los canales por donde entraba el agua a una turbina que transmitía la energía a una piedra, a la zona de molienda, y luego también había desagües. El agua no se podía cortar, siempre tenía que haber paso abierto. Entonces, cuando las turbinas no estaban en funcionamiento, había otros canales que desaguaban la acequia. Además, estamos ante otra cosa curiosa. Hay otro canal, que es el que tenemos más cercano a nosotros, donde había situada una rueda con su eje que se movía con la fuerza de la acequia. Entonces nos encontramos los tres tipos de canales que podemos ver en estas infraestructuras. Pedro, y nos contabas que este molino explotó. Sí, este molino era un molino de pólvora, entonces con ese peligro de trabajar con un material como este, explotó estando en funcionamiento, y dice la tradición que hasta la ciudad de Murcia llegó el sonido, esa explosión, ese efecto de la destrucción del molino. Después de su destrucción ya se construyó la nueva fábrica de la pólvora, que es la que está en Jabalí. El poder introducirnos dentro de la ruina de este molino lo que nos hace es poder entenderlo mejor, porque ahora mismo estamos junto a esta circunferencia que era donde estaba una de las turbinas. Ahí tenemos otra también, entonces podemos entender cómo venía el agua e impulsaba las turbinas que a través del eje movían el ingenio que en este caso pues fabricaba la pólvora. En otros molinos pues se hacían harinas, se hacía pimentón, había distintos usos, pero al final todos son similares. Es un canal por el que viene el agua, se estrecha para que coja más fuerza y darle impulso a la turbina que hacía la molienda. Pedro, ¿y qué importancia tenía este molino en la economía de la zona? Pues los molinos eran casi el motor de la huerta junto a los propios cultivos, porque era la industria que había en la huerta, porque todos esos cultivos, pues muchos de ellos necesitaban del trabajo del molino, pues tanto para fabricar la harina, para fabricar el pimentón, y en este caso pues una incipiente industria que era la del salitre, la de la pólvora aquí en Murcia. Sergio, aquí tenemos la Rueda de la Ñora, que es regionalmente conocida, incluso nacionalmente conocida. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno, efectivamente nos encontramos ante la Rueda de la Ñora, un monumento emblemático de la Huerta de Murcia que data sus orígenes del siglo XV, ni nada más ni nada menos. Es, junto a su hermana la Rueda de la Alcantarilla, uno de los monumentos más emblemáticos de la Huerta murciana. Y esto es lo que Wermur quiere
para la huerta de Murcia, que esté restaurada, que esté en funcionamiento, que sea visitable y que sea un signo de identidad de todos los murcianos. Efectivamente, lo que desde la asociación Huermur llevamos reivindicando bastantes años es que la administración se implique en la protección del patrimonio cultural de la huerta y ponga en valor la gran cantidad de patrimonio cultural que nuestra huerta tiene. Este es un ejemplo, aunque podría estar un poco mejor conservada, pero es accesible y se ve de forma clara pues, uno de los artilugios de la huerta de Murcia pues, más significativos, una noria para elevar el agua a las tierras más altas. El funcionamiento de este artilugio de la huerta de Murcia fundamentalmente es elevar el agua de la acequia que se encuentra en una cota más baja hacia las tierras más altas. Para ello la rueda cuenta con unos cangilones que recogen el agua de la acequia y la elevan al acueducto que está más arriba y la lleva a las tierras más elevadas para ampliar la zona de regadío más allá de la zona de la acequia. Entonces era una herramienta básica para regar aquí en la zona, para poder distribuir el agua. Efectivamente, si no había rueda no se podían regar las tierras altas de la huerta, es decir, era un artilugio fundamental y básico de todos los huertanos. Si no funcionaba la rueda, las tierras y los cultivos de las zonas altas no se podían regar, por lo tanto todos se volcaban y todos se preocupaban porque esta importante rueda de la huerta estuviera en unas buenas condiciones de mantenimiento y todos la conservaban. Hablamos que es un elemento tradicional de la huerta murciana, esa huerta murciana por la que vosotros lucháis, porque tenemos un patrimonio que es espectacular. Efectivamente, el patrimonio que alberga la huerta de Murcia es un patrimonio gigantesco, es una cantidad de molinos, de ruedas como esta, de acequias, puentes, acueductos, una cantidad espectacular de un patrimonio que debemos conservar y de un patrimonio que debemos proteger, tanto los particulares como las administraciones públicas, es decir, necesitamos que la administración se vuelque en una protección efectiva del patrimonio de todos los murcianos y de la huerta de Murcia.